5 años. La película Somos Maripepa. Me dedico también a la composición para música de película y música para escena en general. Y en esta ocasión, invitando a nuestra audiencia para este concierto en el Paraninfo, ¿cuándo es? ¿A qué hora? ¿Y quiénes participan? Va a ser este próximo jueves 31 de enero a las 7 p.m. para Ninfo. Y es una colaboración con Ensamble Supercluster, que es un quinteto de cuerdas y otros músicos. Vamos a tocar obra de 3 compositores, los 3 jaliscienses, Ernesto Hellinger, Abraham Calva y obra mía. Entonces además un concierto que se hace en beneficencia a la asociación Bebés y Ángeles para bebés que han sido abandonados. Bueno, es un concierto también especial porque no muchas veces, curiosamente, se toca obra de compositores vivos, contemporáneos, jaliscienses, y algunas de ellas estrenos también. ¿Por qué en el Paraninfo no es como un espacio que estemos acostumbrados que se use, ¿no? Para un concierto. Pues no se utiliza tanto, sin embargo, es un espacio muy adecuado, tiene muy buena acústica y además también es un lugar donde se disfruta muy bien la música de cámara, porque no es tan grande como otros Claro. espacios y tampoco tan pequeño. Entonces creo que es un espacio muy adecuado. De repente la orquesta de los maestros Constantín y Vladimir hacen conciertos en la UDG y hubo un tiempo en que se hacían un poquito más de conciertos. Pero es un espacio, repito, que me parece muy adecuado. Nosotros hemos tocado un par de veces y la verdad creo que es uno de estos lugares que tiene Guadalajara en el que pues está hecho casi para la música de cámara por las características acústicas. Claro, y por la estructura circular, ¿no? Del mismo Paraninfo, que nos podría parecer más bien como una especie de teatro, ¿no? Así es, sí, como está diseñado, pues el rebote acústico llega directamente y se oye con mucha claridad, no hay necesidad de microfonear nada, absolutamente, para nosotros y pues creo que es de los más interesantes donde hemos tocado, bueno, estamos arropados por este mural y es un espacio muy bonito para ir presentar conciertos. Claro, Claro, la atmósfera, ¿no? Kenji, cuéntanos un poco cómo se monta un espectáculo como este, cómo se decide la música, quiénes participan y cómo se llega al punto de estar listo. Pues en este caso la invitación llegó por Ernesto, el compositor. Nosotros hacemos como un tipo de taller de composición y él tenía la inquietud de seguir tocando su obra. Su obra se ha tocado alguna en España y bueno, él había escuchado obra mía que además de música para escena, para cine, de la que me dedico, pues también hago música, pues digamos, como para ensambles de cámara. Yo también toco en ensamble Supercluster. Entonces, pues se tenía como estos ingredientes y él conoció a Abraham y le gustó también mucho su obra. Entonces, pues pensamos en hacer un concierto con estas características, ¿no? Con 3 compositores y ha sido pues un trabajo de estar estudiando la obra. También la ventaja de tocar de compositores vivos es que pues, el diálogo es directo, ¿no? Claro. O sea, generalmente la música clásica se toca a compositores que pues, ya han fallecido del siglo XIX, algunos del siglo XX, y pues no puedes preguntarle a Mozart cómo le gustaría Claro. un tipo de ataque, un tipo de sonido. Y en el caso de nosotros pues, es un diálogo constante, ¿no? Vamos a tocar algunas piezas de Ernesto, vamos a tocar de estreno una pieza de Abraham bueno, que es una suite, una serie de piezas que se llama Plan de Vías, que está basado en ferrocarriles que ha conocido alrededor del mundo. Y vamos a tocar una pieza que compuse el año pasado que trata o trata de hacer una relación con la obra de Luis Barragán, el arquitecto, ¿no? Entonces, son piezas que también hablan en cierta forma de nuestro tiempo, de cuestiones contemporáneas. Y de cosas que son significativas en términos culturales, en términos de desarrollo del Estado, entonces, ¿no? Así es, sí. Por ejemplo, las piezas de Abraham, que hay una pieza que se compuso en un laboratorio que hicimos en la colonia del Fresno, en la que planteamos un diálogo entre una serie de músicos que vinieron compositores y, digamos, la colonia, ¿no? Tratar de retratar a través del sonido
qué es una colonia con las características como esta, que nació a partir del ferrocarril, que está, digamos, casi sitiada por fábricas, ¿no? Y todos estos lugares. Y bueno, Abraham hizo ahí una pieza que se llama Plan de Vías, que tiene que ver sobre cómo va creciendo la colonia en torno a un tren, ¿no? Entonces hay una cuestión ahí. La pieza de Líneas Intangibles, pues es sobre un poco los conceptos, estudiar los conceptos en la obra de alguien como Luis Barragán, que es nuestro arquitecto quizá el más importante mexicano, ¿no? Y sí habla mucho de nuestro tiempo y de tratar de expresar estos otros lugares que no se ven en la música clásica contemporánea, o por lo menos en la música clásica, y que sí están ahí, pero no se dialogan tanto. Entonces, un concierto que trata de generar un punto de diálogo en esto. Y para la música clásica contemporánea en Jalisco, ¿cómo son las cosas? ¿Hay espacios, hay apoyos? ¿Es muy complejo hacer música? Cuéntanos un poco cómo está. Pues cada vez creo que hay más apoyos. Eh, no, quizá no habría los suficientes, pero hablando con compositores de otros lugares, de otros países en los que me ha tocado trabajar, sí se sorprenden un poco por como el esquema mexicano en el que hay una gran cantidad de becas, ¿no? Repito, probablemente no sean suficientes en muchas ocasiones, y en espacios pues también no hay muchísimos, eso sí, como para la música de cámara. Nosotros también hemos tratado con Ensamble Supercluster de no quedarnos en estos espacios tradicionales de teatros, ¿no? Que nos gusta tocar ahí y está muy bien, pero bueno, también hemos tratado de acercar a otras expresiones, a llevar al público, inclusive conciertos en casas, conciertos en galerías. Hicimos un concierto en el mercado del Fresno, por ejemplo. Entonces, quizá si nos vamos a espacios como teatros y eso, pues no hay tantísimos, ¿no? Hay algunos que son muy grandes como para este tipo de expresión y no sirven acústicamente. Y también los espacios, pues hay un costo, hay una manera de acceder que es complicado. Entonces, si nos quedamos en esos espacios, me parece que sí podríamos decir, pues no hay. Pero para nosotros siempre la propuesta es abrir el espectro y acercarnos al público. Claro, qué interesante. Kenji, cuéntanos un poquito sobre el concierto, cuántos músicos en escena, un poquito, bueno, ya nos adelantabas algo del repertorio, pero qué instrumentos, por ejemplo, cuéntanos un poquito sobre eso. El concierto es para quinteto de cuerdas en general. Hay un par de obras para piano y hay otras obras que son también para cantante. O sea, es de violines, cello, viola y contrabajo. Y otras piezas con esta formación más piano. Y hay otras piezas, un par de canciones de Ernesto que también van a ser estreno con trío de cuerdas, piano y con soprano. Entonces es un concierto que es variado tanto por el programa, ¿no? Por la temática del programa, como por la formación que tenemos. Y la pieza, por ejemplo, también de Líneas Intangibles, incluyo, nosotros tocamos además las cuerdas, copas de cristal con agua, ¿no? Generamos sonidos con eso. Y un último movimiento incluyó un paisaje sonoro que hice, porque la pieza habla, este último movimiento trata sobre el concepto de jardines y las fuentes, que está en la obra de Barragán. Entonces, la sonoridad de las copas de agua, ¿no? Frotadas da como este sentido de el agua amplificada, este tipo de cuestiones, y hay un paisaje que hice en torno a varias sonoridades. Entonces, repito, es un concierto muy variado en cuanto a sonoridades. Tanto Ernesto, Abraham y yo tenemos distintas ideas compositivas. Entonces, pues esta variedad hace que si quizá no te gusta tanto una obra, observas otra. Y algo que tiene también la música de cámara, pues es esta capacidad como de timbres que sorprenden, ¿no? O sea, como buscar algo nuevo, ¿no? Uno esperaría dentro de este universo de la música clásica, nos vienen a la mente los grandes compositores, Beethoven, Mozart, Bach, ¿no? Es Tchaikovsky. Y pues en los últimos años se han venido haciendo muchas cosas muy diversas, muy variadas, que tú como escucha, para mí, bueno, como compositor y como escucha, es refrescante, ¿no? En quizá de repente pensamos que todo suena igual
y descubrir estas nuevas expresiones y esta cercanía, porque además pues partimos de la idea pues cercanía con el público, ¿no? Que la música de cámara nació en estas habitaciones palaciegas, ¿no? En estos lugares como más pequeños, en un formato relativamente íntimo. Entonces, para nosotros es muy importante estos conciertos, explicar la obra y acercarnos. Kenji, rápidamente cuéntanos de ti, ¿cómo llegaste a este punto? Bueno, yo estudié en la Universidad de Guadalajara, primero el profesional medio en música, y después seguí de manera autodidacta y con otros cursos y talleres en composición y además con trabajo. Y me he dedicado más a la música escénica. Eh, Hice el soundtrack de esta película, Somos Maripepa. También compuse la mayor parte de la música de otra película que hago un poco el comercial que se llama Los Años Azules, que ahorita está en cartelera. Y he hecho de varias películas. Pero por otra parte me he dedicado mucho a la música clásica contemporánea, tanto como gestor, como intérprete y compositor, ¿no? Estos tres lugares. Y ya llevo cerca de 10 años, ¿no? Dedicándome más de lleno a esto, tanto como compositor como intérprete. Y bueno, también me he dedicado a tocar en orquestas y todo este tipo de formación. He tenido la oportunidad de, tanto como intérprete, pues tocar en diferentes países, ¿no? En Francia, en Bélgica, y como compositor presentar obra en España, hace poco en Colombia, con otros ensambles en Chile, en Perú y en otros lugares aquí alrededor de México, llevando esta cosa a la música clásica. Muy bien, pues muy brevemente reiterar la invitación, el costo de los boletos, porque nos decías que es para una causa. Así Entonces, es. pues la invitación a la audiencia. La invitación es para el próximo jueves 31 de enero en el Paraninfo Enrique Díaz de León, ahí en Avenida Juárez. Y bueno, es digamos, más que costo, es como cooperación para esta asociación de 100 pesos o con credencial de 50 pesos para estudiantes o cualquier tipo de descuento. Entonces están invitadísimos. Muchísimas gracias, Kenji Kishi. Aquí estaremos recordándole, por supuesto, a la audiencia para que lo considere, lo tome en cuenta. Nosotros